la mesa, vamos a mirar a Groenlandia, vamos a hablar de ese fondo soberano que anunció ayer Pedro Sánchez y vamos a hablar también de ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Me acompaña Pablo Rupérez, que es director de Asuntos Europeos de la consultora JIC. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues buenos días, encantado de estar con vosotros y feliz San Viernes, como decía un compañero mío siempre cuando entraba por la puerta en el primer trabajo que tuve. Bueno, bienvenido aquí a esta tertulia. Bueno, es muy importante este acuerdo que se va a firmar mañana en Paraguay. Se llevan muchos años, muchas décadas negociando, pero esto no es el punto final. Para su implementación todavía tiene que pasar la aprobación, por un lado, del Parlamento Europeo y la aprobación también de los parlamentos de los países del Mercosur. Efectivamente, es increíble. Llevamos 25 años con esto. Venía pensando que, llevamos desde que yo estaba en la universidad estudiando economía y escuchando ya Radio Intereconomía. En esa época ya estábamos hablando de la negociación del Mercosur. Es un acuerdo tan importante que, por supuesto, su nacimiento va a ser muy dificultoso y el viernes pasado tal vez nos dejamos llevar por la euforia un poco. Todavía faltan, efectivamente, esos dos trámites muy importantes. La aprobación del Parlamento Europeo, muy preocupante por la oposición de, sobre todo, Francia y Polonia, y la ratificación por parte de los países del Mercosur. Claro, porque hay algunos países aquí en Europa, Francia, Polonia, Hungría también, que han puesto pegas. ¿Podrían echar por tierra todo lo conseguido hasta ahora? Bueno, no es que hayan puesto pegas, es que han dicho que no en la votación en el Consejo, que es una cosa muy poco habitual porque normalmente en el Consejo siempre se intentan limar asperezas, acoger todas las sensibilidades, evitar líneas rojas, hasta que al final los acuerdos se suelen hacer por consenso o con alguna abstención, pero en este caso ha habido 5 noes de 5 países muy importantes. Eso es preocupante después para el trámite en el Parlamento Europeo y también para otros posibles problemas, por ejemplo, tácticas dilatorias por parte de algunos eurodiputados para retrasar ese voto en el Parlamento Europeo. Y por parte de los países del Mercosur también ha habido algún no. No ha habido algún no, en realidad lo que ha habido es alguna queja por parte, por ejemplo, del canciller de Paraguay diciendo que ese reglamento de salvaguardias, esa normativa europea que se ha aprobado en previsión de posibles variaciones en precios o en importaciones, que ese reglamento de salvaguardias no es algo que se haya pactado con los países del Mercosur. Entonces ha sido en realidad una protesta respecto a ese reglamento de salvaguardias, pero no en realidad respecto a la propia firma del acuerdo, que en principio todos esperamos que pueda ser ratificado sin problemas por los países del Mercosur. Ahora que hablas de protestas, estaba pensando que todo se ha focalizado mucho en los agricultores y los ganaderos por las protestas que ya se han vivido en Europa y que también se van a vivir en las próximas semanas porque han anunciado más movilizaciones. Pero esto es mucho más amplio que agricultura y ganadería. Sí, es un cambio de era. Es como, a mí me recuerda un poco como cuando entramos en la Unión Europea o cuando se produjo la gran ampliación a 10 países en 2004. Es un cambio de era, trae desafíos, trae oportunidades. Cómo nos vaya a todos va a depender en realidad en gran medida de los esfuerzos de adaptación y lógicamente existe preocupación por los efectos sobre esa nueva era. Pero los efectos del acuerdo van mucho más allá del sector agrícola. Es una reducción o eliminación de aranceles, pero también afecta a la liberalización de servicios, a inversiones, a licitaciones de compras públicas, a propiedad intelectual, a denominaciones de origen, con lo cual afecta, yo creo, de manera horizontal a prácticamente todos los sectores y a los consumidores, por supuesto. Hay una larga lista de sectores, automoción, pero también moda, banca, telecomunicaciones, sectores, pues como infraestructuras en los que España es tan potente. Yo creo que es realmente hay que verlo como una nueva era. Hemos terminado ya una negociación política, ahora empieza la era de la implementación. Y es un acuerdo totalmente complementario para ambas zonas del mundo, para ambas economías. Bueno, en los últimos meses con los compañeros de JIC de Argentina y Brasil hemos venido trabajando en un informe y para mí personalmente ha sido muy interesante ver su mirada, ¿no? Y ver que en realidad hay una gran complementariedad. Se suele simplificar diciendo que esto es vacas por coches, cuando en realidad lo que hemos visto es que para ellos en el Mercosur, también el acuerdo con Mercosur es muy importante por otras derivadas. Atraer inversiones, insertarse en las cadenas de valor global, diversificar sus propias relaciones comerciales. Para ellos esto no es solo materias primas y productos agrícolas. Leía yo esta mañana que ambos bloques del mundo suponen el 30% del Producto Interior Bruto y una población de más de 700 millones de consumidores. Aquí es una alianza muy importante en un momento muy delicado del mundo, donde se está reconfigurando todo para hacer frente a China y también a Rusia, ¿no? Y a Estados Unidos.
Sí, bueno, las cifras son mareantes. Si solamente hablamos de aranceles, estamos hablando de 4.000 millones de ahorro de aranceles, estamos hablando de un incremento del comercio bilateral, estimaciones, ¿no? Por supuesto, econometría, ¿no? Estimaciones también de incremento del comercio de aproximadamente un 40%, y las cifras, efectivamente, de población son increíbles, son aproximadamente 750 millones de personas afectadas por la creación de la mayor área de libre comercio del mundo. Tradicionalmente lo veíamos más bien como un acuerdo comercial, cada vez más con cómo se está poniendo el mundo, ese mundo más hostil y más transaccional, como dijo la presidenta de la Comisión en su nota de prensa con el anuncio de la firma. Cada vez más estamos viendo ese acuerdo bajo una óptica geopolítica. Estamos viendo las dimensiones, pues por ejemplo, de diversificación de relaciones, de seguridad de abastecimiento, de seguridad económica, y lo estamos viendo desde un prisma diferente. En realidad está muy vinculado, sin duda, al viraje en Estados Unidos, ¿no? No voy a decir que tengamos que dar gracias a Trump por esto, pero sin duda lo que está pasando en Estados Unidos y las guerras comerciales con Estados Unidos han hecho que el voto en el Consejo por parte de los Estados miembros se deslizara y llegara ya a la zona verde, a la zona del sí. Oye, por el tema de los agricultores, de los ganaderos aquí en Europa, ¿les perjudica? Ellos hablan mucho de competencia desleal, que van a entrar aquí en Europa productos que no cumplen las mismas normas que cumplen aquí ellos, que esto es una ruina para ellos y que no compensa. Yo creo que es un sector que, por supuesto, ya viene muy impactado por diversas cuestiones, aumento de costes de carburantes, aumento de inflación, también reducción de costes de la PAC, y esto es lógico que haya preocupación respecto al nuevo contexto. Hay subsectores que estarían directamente afectados, pero se han desarrollado mecanismos, por ejemplo, cuotas, contingentes arancelarios, mecanismos o el propio reglamento de salvaguardias para parar en caso de que se plantearan cualquier problema. También otros mecanismos fuera del acuerdo, como el aumento de fondos de la PAC o la eliminación de los aranceles para los fertilizantes. Yo creo que es importante que se entienda desde el sector que es una nueva realidad. Hay desafíos y oportunidades, hay mecanismos ya establecidos para detectar los problemas que se puedan plantear, y ahora es muy importante en esta nueva era de implementación trabajar mucho con la Comisión, también con las autoridades nacionales, para detectar los problemas y rápidamente atajarlos. Sí que creo que hay mecanismos ya establecidos para atajar los posibles problemas que se planteen, pero también creo, como ha señalado el ministro Planas, creo que no se debe ver el acuerdo Mercosur solamente como una amenaza, también va a traer oportunidades, por ejemplo, para todos los sectores donde las denominaciones de origen geográficas sean importantes, también va a haber oportunidades de mejora de comercio. ¿Para España es bueno? Para España potencialmente es bueno. Es una reflexión que yo estoy intentando, circular. España está muy bien colocada, probablemente es el país mejor colocado para aprovecharse de las potencialidades del acuerdo. Una gran vinculación histórica, lingüística, unas relaciones ya existentes, una presencia en mercados, un conocimiento del marco regulatorio. Potencialmente estamos muy bien colocados para aprovechar las potencialidades del acuerdo, pero no olvidemos que otros países en los últimos años también han avanzado mucho en su presencia en América Latina. Estoy pensando, por ejemplo, en Holanda, o en Italia, o Alemania, por supuesto, o Francia, y digamos que no va a ser simplemente un paseo para nosotros. También va a ser un entorno competitivo en el que habrá competencia también para aumentar la presencia en esos mercados. Pero efectivamente, potencialmente puede tener unos efectos muy buenos para España. Bueno, tengo aquí los contertulios que ya veo que alguno de ellos quiere plantear alguna duda. José Ramón. Yo, tres cosas muy concretas. ¿Qué sectores españoles concretamente están favorecidos? Hablamos de potencialidades, cosas genéricas, pero ¿cuáles? Pues yo creo que en el caso del acuerdo con Mercosur, como diría Mafalda, lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 cuestiones sistemáticamente, pero estamos dejando un ángulo ciego con Mercosur. Te diría que hay algunos sectores de los que se está hablando, por ejemplo, automoción es el más habitual, ¿no? O también otros sectores como industria en general, farma o química. Pero creo que en ese ángulo ciego hay sectores también que se verían muy afectados de los que no se está hablando. Banca, telecomunicaciones o grandes empresas de infraestructuras que se podrían beneficiar de la licitación de compras públicas. Vale. En la segunda cuestión, a la automoción iba.
Parece que esto no ha gustado mucho, por ejemplo, en Argentina, ¿no? De este punto de vista. Claro, es que la sensibilidad y la preocupación está en todas partes y en distintos sectores. Y bueno, es un poco pasar, es como Alicia a través del espejo. Allí, yo estoy siguiendo mucho los debates allí. Por ejemplo, allí están muy preocupados con no poder exportar aquí porque no alcancen nuestros estándares sanitarios y ambientales. Y también hay sectores como el de la automoción, donde una parte del sector lo ve como una oportunidad, pero otra parte del sector lo ve con preocupación. Y perdonadme y termino. ¿No puede haber un efecto boomerang en el tema agrícola de allá? Por ejemplo, yo ahora miro lo que compro, de dónde viene, ¿no? Los aguacates que compro son de Chile. Bueno, no puede ser que ahora haya un retranqueo y empecemos a comprar más producto español. También he visto otra cosa en una tienda de barrio esperando a una persona, he visto cómo estaban cambiando las cajas. Las cajas de plástico donde venía la fruta las ponían en cajas de cartón, que eran las que ponían en el expositor. Y claro, ahí ponía Origen España. Sí. Sí, esto lo he visto yo. Puede ser, un acuerdo de este tipo y la creación de un área de libre comercio provoca desarrollos en múltiples direcciones. Lo que es importante pensar es que de alguna forma, siempre de acuerdo con nuestro ADN, de acuerdo con nuestra historia, este tipo de acuerdos, la apertura al comercio, el desarrollo de acuerdo a reglas pactadas libremente, siempre ha sido bueno para el desarrollo de nuestras sociedades. José Luis. No, una cosa, a mí me parece más del punto de vista de la confianza, ¿no? Es decir, yo creo que entre los propios socios de Mercosur ha habido durante mucho tiempo cierta desconfianza. Es decir, Mercosur nace de alguna manera siguiendo una similitud con la propia Unión Europea, lo que pasa es que se construye mucho más rápido, es decir, los tiempos son mucho más rápidos y entre los propios socios de Mercosur hay sus quitas. Yo lo que digo es, igual que la Unión Europea ha crecido, y ha crecido, es decir, desde los fundadores hasta la situación actual, donde la Unión Europea no es Europa, pero cada vez es más Europa, Mercosur no es América Latina, pero puede acabar siendo cada vez más América Latina y por tanto una situación bastante más compleja. ¿Está previsto en el acuerdo ese posible crecimiento de los países de Mercosur? Porque eso sí que tendría un impacto importante. Es decir, seguramente los países más ricos de América Latina no están en Mercosur. Sin embargo, sí los más grandes o con un potencial de crecimiento más grande. Y luego, ¿cómo puede influir los giros, vamos a llamar, en la dirección política de los estados en América Latina en esta situación, ¿no? Porque después de 25 años la cosa ha cambiado un poco últimamente, ¿no? Respecto al tema de los cambios, al final de las 485 páginas del acuerdo comercial, efectivamente hay varias disposiciones relativas a posibles cambios en los firmantes o en las partes del acuerdo. Hay una referencia, por ejemplo, a posibles nuevos miembros del Mercosur o miembros del Mercosur que no están ahora en el acuerdo, pero si se quieren incorporar, por ejemplo, Venezuela. Claro, porque Venezuela fue expulsada del Mercosur en 2016, ¿no? Sí, suspendido sus derechos, sí. Su membresía plena, efectivamente. Podría volver, bueno, si ahí se produce la recuperación democrática que todos esperamos. Y también no olvidemos que hay disposiciones respecto a una posible ampliación de la Unión Europea, otro gran tema, y se podría incorporar entonces esos nuevos miembros de la Unión Europea. Respecto a los vaivenes políticos, yo lo que veo es que Mercosur siempre ha estado afectado por la agenda política del momento. Al principio lo veíamos los países de allí muchas veces lo veían, se quejaban de un cierto paternalismo por nuestra parte. Luego ha habido se ha salpicado con muchas cuestiones ambientales, comerciales. Ahora yo creo que del lado de acá y del lado de allá, como diría Cortázar, lo estamos viendo todos como un acuerdo más necesario que nunca. La última, David. Bueno, me ha pisado, María, todas las preguntas que tenía, efectivamente, iban por ahí, me ha pisado todas, pero muy bien, me ha encantado, porque me gusta mucho coincidir con él. Pero fíjate, te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver directamente con Mercosur, que estoy de acuerdo que tiene un problema, que es que tiene bastante de Merco, pero tenemos que tener cuidado con el sur, como decía el otro. Pero hay un eje Z, que es cuando empecemos a tener una relación mucho más cercana, mucho más próxima y mucho más cotidiana con países con los que ahora no teníamos, países con los que ahora mismo sí la estamos teniendo, se van a ver afectados. Y estoy hablando principalmente del norte de África. Y esto la Comisión la ha tenido en cuenta, es decir, ¿se prevé, hay algún plan de acción, contingencia, etcétera, sobre qué va a ocurrir? Porque va a tener un impacto directo y además, por cierto, en este caso también social. Bueno, yo no creo que sea un acuerdo contra nadie o que sea un acuerdo vinculado con la idea de áreas de influencia y que más Mercosur signifique menos vecindad sur, ¿no? Yo creo que está establecido, hay una línea muy clara en esta legislatura europea que es diversificar nuestras relaciones, avanzar en nuestra seguridad económica y profundizar relaciones con todos, también con el Mediterráneo. Con el Mediterráneo hay un tema muy importante que tendremos que dejar para otro día, que es el Pacto para el Mediterráneo, efectivamente con la evolución de la política europea de vecindad
vecindad y cómo la vecindad cada vez es más importante y ahora es ampliación. Hay un problema con la vecindad sur. Tenemos que replantearnos nuestra relación con ellos y profundizar. Hay una gran respuesta europea que es el llamado Pacto para el Mediterráneo, que ahora se tiene que materializar y esperemos, porque nos interesa a todos, sobre todo en España, que se materialice en el futuro con medidas concretas y programas concretos. Pero a priori no creo que se estén viendo ambas carpetas de manera vinculada. Más Mercosur implica menos vecindad sur. Bueno, yo creo que le hemos dado una vuelta completa. Pablo Rupérez, director de Asuntos Europeos de la consultora JIC. Oye, un auténtico placer tenerte aquí en este estudio. Como has visto, yo creo que no hemos dado puntadas sin hilo y hemos tocado todos los palos o casi todos. Un auténtico placer. Un placer para mí. Encantado de haber estado con vosotros. Gracias. Hasta ahora.